¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo. Hoy es el 27 de julio. Mis hermanos, nada que valga la pena nos llega con facilidad. Nosotros como cristianos debemos de obedecer la palabra del Señor para alcanzar su gloria. Y recuerde que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo nos abre las puertas del cielo. Y bien, ya estamos listos para dar lectura al segmento de la Biblia que corresponde a este día. Empieza en Segundo de Crónicas, los capítulos 19 y 20, al versículo 37 del Antiguo Testamento. El libro de Romanos en el Nuevo Testamento, el capítulo 10 al versículo 14 y el capítulo 11 al versículo 12. Salmos 21 del 1 al 13 y Proverbios 20 del 4 al 6 de la Biblia de las Américas. Josafat y los jueces. Entonces Josafat, rey de Judá, regresó en paz a su casa en Jerusalén. Y salió a su encuentro el vidente Jehú, hijo de Hananí, y dijo al rey Josafat: «Vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor, y con esto traer sobre ti la ira del Señor. Sin embargo, se han hallado en ti cosas buenas, porque has quitado las aceras de la tierra, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios». Y habitó Josafat en Jerusalén, y volvió a salir por entre el pueblo, desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, y los hizo volver al Señor, Dios de sus padres. Puso jueces en el país en todas las ciudades fortificadas de Judá, ciudad por ciudad. Y dijo a los jueces: «Mirad lo que hacéis, pues no juzgáis en lugar de los hombres, sino en lugar del Señor que está con vosotros cuando hacéis justicia. Ahora pues, que el temor del Señor esté sobre vosotros. Tened cuidado en lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni soborno». También en Jerusalén Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes, y algunos de los jefes de las familias de Israel, para el juicio del Señor, y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. Y les dio órdenes diciendo: «Así haréis en el temor del Señor, con fidelidad y con todo corazón. Cuando llegue a vosotros cualquier querella de vuestros hermanos que habitan en sus ciudades, entre sangre y sangre, entre ley y mandamiento, estatutos y ordenanzas, vosotros los amonestaréis para que no sean culpables delante del Señor, y la ira no venga sobre vosotros ni sobre vuestros hermanos. Así haréis y no seréis culpables». Y he aquí, Amarías el sumo sacerdote presidía sobre vosotros en todos los asuntos del Señor, y Zebadías hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. También los levitas serán oficiales delante de vosotros. Sed valientes y obrad, y sea el Señor con el bueno. Y aconteció después de esto que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los meunitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: «Viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y he aquí están en Hasezón Tamar», es decir, en Gadi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor, y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aun de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor delante del atrio nuevo, y dijo: «Oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones?
En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en tu casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor: no temáis, ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos. He aquí, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jeruel. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos, y ved la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis, salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Y Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor, adorando al Señor. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar al Señor Dios de Israel en voz muy alta. Se levantaron muy de mañana y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando salían, Josafat se puso en pie y dijo: oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, confiad en el Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Confiad en sus profetas y triunfaréis. Y habiendo consultado con el pueblo, designó a algunos que cantaran al Señor, y a algunos que le alabaran en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército, y que dijeran: dad gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron derrotados, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su compañero. Cuando Judá llegó a la atalaya del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí, solo había cadáveres tendidos por tierra, ninguno había escapado. Al llegar Josafat y su pueblo para recoger el botín, hallaron mucho entre ellos, incluyendo mercaderías, vestidos y objetos preciosos que tomaron para sí, más de los que podían llevar, y estuvieron 3 días recogiendo el botín, pues había mucho. Al cuarto día se reunieron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron al Señor. Por tanto, llamaron aquel lugar el valle de Beraca hasta hoy.
Y todos los hombres de Judá y de Jerusalén regresaron con Josafat al frente de ellos, regresando a Jerusalén con alegría, porque el Señor les había hecho regocijarse sobre sus enemigos. Entraron en Jerusalén en la casa del Señor, con arpas, liras y trompetas. Y vino el terror de Dios sobre todos los reinos de aquellas tierras cuando oyeron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat estuvo en paz, porque su Dios le dio tranquilidad por todas partes. Y reinó Josafat sobre Judá. Tenía 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Azuba, hija de Sili. Y anduvo en el camino de su padre Asa, y no se apartó de él, haciéndolo recto ante los ojos del Señor. Sin embargo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo no había vuelto aún su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, los primeros y los postreros, he aquí están escritos en los anales de Jehú, hijo de Hananí, que están mencionados en el libro de los reyes de Israel. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, rey de Israel. Al hacer esto, obró impíamente, y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis, y construyeron las naves en Ozión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras, y las naves fueron destruidas, y no pudieron ir a Tarsis. Y ahora pasemos al libro de Romanos, el capítulo 10 al versículo 14 y el capítulo 11 al versículo 12 del Nuevo Testamento. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento, os provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también
ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito: Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convierta en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezarán para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo, y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? Salmos 21, del 1 al 13. Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón, y no le has negado la petición de sus labios, porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió, y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación. Esplendor y majestad has puesto sobre él, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría, porque el Rey confía en el Señor, y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará, y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la faz de la tierra, y sus descendientes de entre los hijos de los hombres. Aunque intentaron el mal contra ti, y fraguaron una conspiración, no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. Apuntarás a sus rostros con tu arco. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Proverbios 20, del 4 al 6. Desde el otoño el perezoso no ara, pide en la cosecha, y no hay nada. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento lo sacará. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Mis hermanos, al concluir la lectura de este día, meditemos en lo que acabamos de escuchar. La Biblia tiene un importante mensaje para cada uno de nosotros. En este libro maravilloso tenemos la solución y respuesta de las preocupaciones de nuestra vida. Confía en Cristo, Él nos ama. Oremos para que Él nos cuide y nos proteja en el hueco de su santísima mano. Les habló Manuel. Gracias y que Dios le bendiga.